Bien, vamos a ver un video tutorial que yo les había prometido. En el anterior habíamos hablado de que les mostraría cómo se maneja la opción de curvas y también algunos plugins que son de rápido manejo, pero que son realmente muy útiles. Eh, Vamos a dejar las curvas para el próximo video y les voy a mostrar este de los plugins. Vamos a abrir nuestro Photoshop entonces con una imagen que aparentemente está muy bien definida porque está sacada con muchos megapíxeles, con una cámara digital. Los megapíxeles vienen a ser o a equivaler al grano de la película de las cámaras tradicionales. De manera que tienen un límite de acuerdo a los megapíxeles con que hayamos sacado para que sea el tamaño ideal de impresión y se mantenga con la calidad que nosotros vemos y queremos. Obviamente, a medida que se va ampliando más de lo que corresponde para lo que han sido sacados, eh, se van a ir abriendo los megapíxeles, lo mismo que se abren los granos de la película, y entonces va perdiendo definición la imagen. Fíjense que si yo voy abriendo, acá ya las definiciones obviamente no son las mismas. Bien, yo hago esto, quiero hacer esta aclaración porque me pareció que es algo que normalmente me llamó la atención. Es decir, está bien, los videos tutoriales del Photoshop son para enseñar eh, cómo se manejan las herramientas de Photoshop. Y me di cuenta también que son muy pocos los videos tutoriales que hablan realmente de los plugins. Los plugins, que son los programas que se agregan de otros laboratorios para perfeccionar ciertas funciones del Photoshop que, por lo amplio que es y a pesar de ser tan extraordinariamente bueno, lógicamente no pueden concentrarse en cada área en la misma forma en que lo hacen determinados plugins, como son, por ejemplo, los plugins de recorte. El Photoshop también trae su opción de recorte con nuestra selección de máscara rápida, pero obviamente no pueden llegar a tener una perfección tal como los laboratorios que producen plugins que son exclusivos para determinadas funciones. Esto pareciera que algunos consideran que no es tan bueno, como que fuera algo artificial, digamos así, pero debe haber alguna razón para la que Adobe propicie incluso que otros laboratorios eh, hagan plugins sobre todo para Photoshop y otros de sus productos también, por supuesto, como el Lightroom y otros. Por eso no es de desechar eh, el uso de los plugins. Los cortadores de máscara, por ejemplo, hay varios. Yo los mostré en muchos videos tutoriales que van sacando actualizaciones de las versiones, y así hay plugins que eliminan el grano o el ruido, que también lo hace Photoshop, pero tienen un toque muy especial. También están aquellos que aumentan el tamaño de la imagen, manteniendo la calidad original en una forma extraordinaria. Nosotros podemos aumentar, obviamente, el tamaño de la imagen desde Photoshop, viniendo simplemente a imagen, y donde decimos tamaño de imagen, acá corregimos los tamaños y llevamos al tamaño que queremos. Pero siempre implica una pérdida de calidad en lo que es el original realmente a su tamaño original como nosotros lo vemos. Por eso yo voy a mostrarles en principio nada más que dos que son de un manejo muy simple, pero que ya les digo son muy útiles porque estas dos funciones, como son la de aumentar el tamaño de la fotografía o la imagen que tomemos, o de aumentar la definición,
son dos cosas muy importantes porque muchas veces a nosotros nos acarrean problemas. Así como también dan problemas cuando empezamos a disminuir mucho la imagen original, su tamaño, porque empiezan a perder, a ojos vistas, empiezan a perder su definición. Bien, vamos a empezar con un plugin que no es casualidad además que me hagan el comentario de si podría yo comentarles en algún video algunos plugins que ya he comentado y otros que, como estos, se los voy a ir comentando. Mi idea con respecto a esto, ustedes perdonen que esta introducción se haga un poco larga, pero mi idea con respecto a esto es mostrarles cuáles son las herramientas de que se disponen fuera de las propias que trae el Photoshop. Que de todas maneras, cuando se integran al Photoshop estos plugins, entran a formar parte del programa y esto no es una casualidad que sea admitido, como dije, por la firma que produce el Photoshop, que es Adobe. Así tenemos, por ejemplo, para definir los puntos, para hacer mayor la definición de una imagen, tenemos un plugin que vamos a filtros, vamos a venir a la firma, al laboratorio Topaz Labs, y vamos a ir a un plugin que se llama justamente InFocus. Es decir, que lo que nos hace es aumentar el foco de la imagen. Yo tengo que hacer la aclaración que no estoy ni autorizado ni soy un publicista de ningún laboratorio en especial. Lo que pasa es que los laboratorios ya sacan sus propios videos, pero lamentablemente no sé por qué razón son exclusivamente en inglés. No todo el mundo conoce el inglés. De manera que yo trato de que para aquellos que no saben, puedan tener en castellano, en español, puedan tener las explicaciones. Yo tampoco entiendo, lo puedo leer, pero entiendo muy poco cuando tengo que escuchar un video. Entonces entiendo que con más razón les pasará a quienes realmente no tienen ningún conocimiento. Bien, una vez que entramos a este plugin, fíjense que cada uno tiene su pantalla especial, por supuesto. Es un manejo muy simple. Vamos a ampliar para ir viendo un poco partes de la imagen en una forma más ampliada, más detallada. Bien, acá este plugin trae dos partes que se pueden habilitar así o dejar cerradas simplemente. Vamos a ver la primera que se llama Deblur, o sea, el blur es el desenfoque. Deblur es desenfocar. Acá tenemos en primer lugar una parte donde nos dice qué tipo de imagen tenemos nosotros en este momento en pantalla. Acá esta es una imagen genérica, es decir, sin grandes alternativas, pero tenemos, por ejemplo, para imágenes que están fuera de foco, tenemos para imágenes que tienen movimiento, o que se han desenfocado por movimiento, y otras imágenes que la razón por el desenfoque para nosotros es desconocida, y por eso dice acá desconocida o estimada. Vamos a trabajar con genérica porque esta es una imagen genérica. Aquí tenemos el radio de blur, es decir, a medida que nosotros vamos corriendo este cursor, vamos a ir disminuyendo la falta de definición y obviamente vamos a ir dándole entonces mayor claridad a la imagen, mayor, no claridad en cuanto a luz, sino en cuanto a definición realmente de los bordes y demás. Siempre hay que tener cuidado porque no se debe exagerar. Cuando se exagera mucho la definición de una imagen, comienzan a aparecer unos bordes blancos que hacen que se note enseguida y en algunos casos incluso es muy poco decorativo. Así que vamos llevando de a poco, ustedes fíjense, acá el programa va trabajando y nosotros vamos a ir haciendo algo que tenemos que tratar que no sea
exagerado, como les digo. De manera que vamos probando. Yo creo que este es un punto que está bien, porque si yo llevara a más de esto, fíjense lo que pasaría con la imagen. Ya comienza a deformarse completamente. Así que vamos a ir haciendo de a poco, vamos probando. Esa es la forma de trabajar. Si nosotros vemos que se va empezando a producir algún borde muy blanco, que molesta obviamente, tenemos en primer lugar que parar ahí, y en segundo lugar, si nos hemos pasado un poquito, pero apenas un poquito, y vamos a notar algunos bordes, entonces tenemos esta otra opción. Esta otra opción que dice suprimir artefactos. Eso viene a ser suprimir, o por lo menos aminorar, la claridad de esos bordes que suelen ser muy blancos y se producen en la intersección donde hay dos colores que son muy distintos, como puede ser blanco y negro, o sea, colores claros y colores oscuros. A medida que aumentamos, corremos la barra esta, vamos disminuyendo, y si ustedes se fijan, ahora vamos a ver el original como era, ustedes se van a dar cuenta que acá tenemos otro tipo de imagen. La imagen original era esta. Acá se nota bastante, sobre todo en esta ventana, se nota bastante la diferencia. Si nosotros vemos ahora cuál es el resultado final, fíjense la claridad con que se ha producido. Una vez que tengamos esto, podemos venir a la otra opción, que es la de justamente definir, sharpen. Aquí tenemos microcontrastes, porque los microcontrastes también dan la sensación de mayor definición, y vamos haciendo en una forma no muy exagerada. Siempre tenemos que ir haciendo todo de a poco, si bien hay la opción, por supuesto, de volver atrás, pero lo mejor es esto. Y con esto tenemos acá, este es el radio de la, de la, de la definición que queremos dar, o sea, a más radio la definición será más violenta, y acá tenemos el cursor para ir definiendo un poco más. También con todo esto tenemos que tener un cuidado para que no se haga una cosa demasiado ostensiva. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo era el original de nuestra imagen. Fíjense que se ve bien, pero ahora se ve mucho mejor. Y si nosotros ponemos más lejos la imagen, tenemos acá el original, y tenemos acá lo actual. Acá también podemos ver lo original y lo actual. Sin duda, la definición ha sido exitosa. Le vamos a dar el OK, y con eso vamos a tener el pase. Acá el programa está trabajando para efectuar lo que nosotros hemos querido que efectúe, y para transferirlo luego a la pantalla de Photoshop. Obviamente, cuanto más grande es la imagen, cuanto más grande, más fuerte es el proceso, esto llevará más o menos tiempo, así como también dependerá de la potencia o velocidad de nuestro ordenador. Si nosotros ahora hacemos un aumento, veremos que la definición es distinta a la que habíamos visto en principio. Bien, este es uno de los plugins que es interesante. Ahora veamos esta otra imagen. Acá tenemos una imagen que realmente está bastante falta de definición. Así que vamos a volver a nuestro filtro del laboratorio Topaz, al filtro InFocus. Con esto le vamos a dar el foco que queremos. Como no se ha cerrado Photoshop, para esto ya mantiene acá bastante la graduación que hemos dado nosotros. Ahora vamos a aumentar un poco más
todavía, y vamos a poner esta parte de la figura donde va a ser bastante notable. Esto es el original de la figura. De acuerdo a lo que hemos hecho para la otra imagen, o sea que para esta, por supuesto, está susceptible de que vayamos modificando si no estamos conformes. Pero fíjense, sobre todo en la cara del niño, cómo si nosotros le damos las nuevas modificaciones que hicimos, esto es muy distinto. Acá estaba más bien borroso y acá tenemos una muy buena definición. Dejemos entonces lo mismo que la cara de la señora. Dejemos entonces ahora con nuestra nueva definición la imagen. Y entonces vamos a ver el otro plugin, que es el que aumenta el tamaño. Esta imagen, como tamaño verdadero, originales, tiene este. Los plugins que aumentan el tamaño sin pérdida de ninguna calidad, hay varios. Yo les voy a mostrar nada más 3, no como actúan, solo les voy a hacer actuar a uno, pero les muestro. Por ejemplo, acá tenemos de la firma On1. Estos son todos laboratorios muy buenos que sacan de los mejores plugins. Aquí tenemos uno que se llama, por ejemplo, el Resize 7, o sea, el redimensionador que produce un efecto de redimensionado muy bueno, sin pérdida de calidad. Tenemos también, por ejemplo, acá otro que es el Magnify Abyss, que es un plugin que ya dice magnificador, o sea, magnifica el tamaño de la imagen que se regula acá. Y después tenemos otro que es el plugin Blow Up de Aliaskin, que es una firma también con productos de plugins conocidos, y vamos a ver qué nos hace. En este caso tenemos acá, obviamente hable su pantalla muy especial, hay muchas herramientas como de zoom, de mano para correr, de recorte, etcétera, etcétera, pero lo importante es esta parte donde acá yo tengo las dimensiones de la imagen que tengo y acá tengo cuánto pesa la imagen. Esta imagen tiene 1 mega 100. Obviamente cuando aumentemos el tamaño va a ser más pesada. Aquí nos dice el tamaño en centímetros y acá en píxeles. Acá nos dice constraint proportions, o sea, mantener las proporciones, o sea que yo cualquiera de estas dos medidas que modifique, o estas, la otra se va a modificar proporcionalmente para mantener siempre la proporción original. También acá tenemos la barrita para la opción de hacer un poquito más definidos los puntos si nosotros lo deseamos. Eso tendremos que probar cuál es el resultado que nos da para la imagen que nosotros tengamos. Aquí dice agregar grano o no, si queremos simular un grano de película. Yo en este caso le pongo nada para que sea lo más suave posible. Acá tenemos otra corredera para que mantenga, para que preserve la textura natural de la imagen. Y acá tenemos el removedor de artefactos, que es como en el otro caso que le mostré de definición. Lo que remueve acá son las líneas blancas que pudieran formarse en el borde de la imagen. Bien, en esta zona nos da la opción de sobre qué papel lo vamos a imprimir después. Yo le digo acá que es un papel brillante, fotográfico, para máquinas de inject, o sea, máquinas de inyección a tinta, y acá digo qué calidad de imagen voy a querer cuando me impriman, y entonces le pongo en calidad alta. Una vez que tengo todo esto regulado y me parece que está bien, le doy a OK. Pero primero voy a aumentar la imagen. Acá tengo 700 megapíxeles de ancho.
vamos a ser un poquito drásticos y vamos a ponerle, por ejemplo, 1000. Y vamos a dar OK. Damos a OK, este era el tamaño original de la imagen, y fíjense cómo este es el tamaño que ha tenido ahora. No ha perdido absolutamente la más mínima calidad. Fíjense ustedes, podemos ver los detalles que querramos. Obviamente, el programa no puede inventar detalles que son los originales, que nosotros que el programa no puede manejar tampoco. Vamos a, en edición vamos a deshacer esto, nos queda con esta imagen original, y vamos a exagerar un poco más. Vamos a, de nuevo, a ponerle plugins para aumentar, y en vez de 1000 como teníamos acá, vamos a hacer 1500. Esto ya es mucho. Y vamos a dar OK. Mantenemos todas las otras regulaciones y vamos a darle OK. Fíjense a qué tamaño hemos llevado. Fíjense la expresión, los rasgos y los trazos en la cara de la señora y del niño. No ha perdido absolutamente nada. Estos son los dos plugins que yo quería mostrarles básicamente para que ustedes vieran cómo no se debe desechar nunca la utilización de los plugins. Hay cosas que no se obtienen, hay plugins que realmente no tienen mucho sentido porque hacen las mismas cosas que hace Photoshop, y Photoshop incluso las hace mejor y en forma más fácil. Pero de todas maneras hay muchos plugins como estos que realmente valen mucho la pena hacerlo. Ya les digo, yo no soy el propagandista de ningún laboratorio en sí. Por supuesto, tengo mis preferencias con respecto a determinados laboratorios, y puedo confesarlo, como por ejemplo el laboratorio Topaz. Fíjense cuántos plugins tienen, y son plugins muy importantes. Tenemos el One, como les mostré, tenemos el Agvis, que tiene muy buenos plugins también, de manera que ustedes verán después cuáles son los que pueden ocupar de acuerdo a las ideas que tengan, que quieren hacer con sus imágenes. Bien, hasta acá este video. Espero les haya sido útil, esa siempre es mi intención. Ha sido también, como siempre, un gusto estar con ustedes, y será hasta la próxima. Quiero hacer esta aclaración porque me pareció que es algo que normalmente me llamó la atención. Es decir, está bien, los videos tutoriales del Photoshop son para enseñar cómo se manejan las herramientas del Photoshop. Y me di cuenta también que son muy pocos los videos tutoriales que hablan realmente de los plugins. Los plugins, que son los programas que se agregan de otros laboratorios para perfeccionar ciertas funciones del Photoshop, que por lo amplio que es y a pesar de ser tan extraordinariamente bueno, lógicamente no pueden concentrarse en cada área en la misma forma en que lo hacen determinados plugins, como son, por ejemplo, los plugins de recorte. El Photoshop también trae su opción de recorte con nuestra selección de máscara rápida, pero obviamente no pueden llegar a tener una perfección tal como los laboratorios que producen plugins que son exclusivos para determinadas funciones. Esto pareciera que algunos consideran que no es tan bueno, como que fuera algo artificial, digamos así, pero debe haber alguna razón para la que Adobe propicie incluso que otros laboratorios hagan plugins sobre todo para Photoshop y otros de sus productos digital.
Los megapíxeles vienen a ser o a equivaler al grano de la película de las cámaras tradicionales. De manera que tienen un límite de acuerdo a los megapíxeles con que hayamos sacado para que sea el tamaño ideal de impresión y se mantenga con la calidad que nosotros vemos y queremos. Obviamente, a medida que se va ampliando más de lo que corresponde para lo que han sido sacados, se van a ir abriendo los megapíxeles, lo mismo que se abren los granos de la película, y entonces va perdiendo definición la imagen. Fíjense que si yo voy abriendo, acá ya las definiciones obviamente no son las mismas. Bien, yo hago esto. Bien, vamos a ver un video tutorial que yo les había prometido. En el anterior habíamos hablado de que les mostraría cómo se maneja la opción de curvas y también algunos plugins que son de rápido manejo, pero que son realmente muy útiles. Vamos a dejar las curvas para el próximo video y les voy a mostrar este de los plugins. Vamos a abrir nuestro Photoshop entonces con una imagen que aparentemente está muy bien definida porque está sacada con muchos megapíxeles, con una cámara también, por supuesto, como el Lightroom y otros. Por eso no es de desechar el uso de los plugins. Los cortadores de máscara, por ejemplo, hay varios. Yo los mostré en muchos videos tutoriales que van sacando actualizaciones de las versiones, y así hay plugins que eliminan el grano o el ruido, que también lo hace Photoshop, pero tienen un toque muy especial. También están aquellos que aumentan el tamaño de la imagen, manteniendo la calidad original en una forma extraordinaria. Nosotros podemos aumentar, obviamente, el tamaño de la imagen desde Photoshop, viniendo simplemente a imagen y